Bueno, mi nombre es Juan David Chérez Garza y les voy a hablar más que nada sobre el contenido GC. ¿Qué vendría siendo? Bueno, lo de las letras GC hace alusión a lo que es la proporción de bases nitrogenadas conformado por la guanina y citosina, que bueno, que es en secuencia de ADN o ARN. Que bueno, estas bases son dos de las cuatro bases nitrogenadas que conforman los ácidos nucleicos. ¿Cuál es su importancia evolutiva? Bueno, la importancia evolutiva es que el contenido GC desempeña un papel muy crucial en la evolución y puede tener un efecto significativo en la capacidad de las adaptaciones y la diversificación de ciertas y muchas especies. Hablamos de la adaptación a lo que vendría siendo a lo largo del tiempo. Para esto quise englobar o quise marcar pues cuatro puntos que me hicieron muy importantes, que vendrían siendo pues estabilidad y estructura del ADN, adaptación al entorno, tasa de mutación y regulación genética. En el cómo se analiza, bueno, tendremos al igual cuatro puntos que quise destacar que pues, podrían hacer un poquito más fáciles y vendría siendo el cómo se analiza. Bueno, el análisis del contenido GC se realiza típicamente utilizando los métodos de biología y así como bioinformática y distintas bases de datos con las que contamos. ¿Qué pasa en este caso? En el primer punto contamos con un cálculo manual, un software bioinformático, hibridación de sondas y electroforesis en gel. En el cálculo manual, pues igual, como su nombre lo dice, es contar manualmente las bases de guanina y citosina en una muestra. En el software bioinformático se utiliza un software especializado que va apoyado en distintos bancos de bases de datos que nos apoyan demasiado. En la hibridación de sondas, pues se empalman sondas marcadas con fluorescencia que se unen a las secuencias específicas. En electroforesis, pues es la técnica que separa moléculas según su tamaño y su carga eléctrica. En todos estos cuatro puntos, pues nos ayudarían demasiado en el cómo se analiza el contenido. Bueno, el uso preferencial de codones, esta es una técnica que incrementa la eficiencia de traducción del gen diana, que mejora sus niveles de expresión en un determinado organismo. Además, permite la expresión de proteínas heterólogas eficientemente, permitiendo el diseño de estrategias de cultivo que buscan la expresión de proteínas recombinantes a un mayor nivel de expresión. Bueno, de igual manera, ¿cómo se analiza? Implica un examen de frecuencia relativa de cada codón utilizado para codificar un aminoácido específico en el genoma del organismo. Algunas técnicas para este análisis podría ser un análisis de frecuencia de codones, índices de uso de codones, comparación entre especies y un análisis de frecuencia de contexto genómico. Bueno, esta es una imagen de referencia de un análisis de frecuencia del uso de codones, que pues aparece en el mRNA responsable de codificación de la proteína SULF. Y bueno, ¿cuál es su importancia evolutiva? La importancia evolutiva del uso de preferencia de codones es muy importante en la eficiencia de traducción. Algunos codones pueden ser traducidos más eficientemente que otros debido a la diferencia de disponibilidad de los tRNAs. También la adaptación del ambiente, pues en algunas poblaciones de organismos expuestos a diferentes ambientes pueden evolucionar para reflejar las condiciones locales. También la reducción de errores de traducción, pues se pueden minimizar los riesgos de errores de traducción, como la incorporación incorrecta de los aminoácidos. Y por último, el control de expresión génica en codones raros o lentamente traducidos pueden actuar como señales para ralentizar la velocidad de la traducción y así modular la producción de las proteínas. Bueno, aquí tenemos una imagen de los patrones de usos preferencial de codones en bacterias de rápido crecimiento. Algunos conceptos nuevos que vamos a estar citando en estos temas son la hipótesis de conversión génica sesgada GC o GBGC. Capra y colaboradores la definen como un proceso asociado a la recombinación, donde se ve favorecido la fijación de alelos GC sobre los alelos AT. También vamos a ver la hipótesis del sesgo en el uso de codones. También es conocida como el uso preferencial de codones, que postula que ciertas especies tienen preferencia por utilizar ciertos codones para codificar los mismos aminoácidos.
Y bueno, ya adentrándonos en los genomas bacterianos, vamos a hablar de su contenido GC. El contenido GC en el genoma de bacterias varía de menos del 20% a más del 70%. Es altamente variable. En este estudio se utilizaron datos de 149 especies bacterianas, se examinaron los poliformismos y se encontró más mutaciones de GC a AT que de AT a GC en todas las bacterias, excepto en aquellas con contenido de AT muy alto. Se argumenta que el exceso de mutaciones de GC-AT no puede ser explicado únicamente por un sesgo de mutación a AT, ya que esto implicaría que las bacterias ricas en GC disminuyan su contenido y eso no es sostenible a largo plazo. También se descarta la posibilidad de que sean patrones causados por preferencia de codones óptimos o conversión genética sesgada, ya que los codones óptimos tienden a ser ricos en AT. Entonces, se concluye que existe una presión selectiva que favorece un aumento específico de contenido GC sinónimo en muchas especies bacterianas. También en el estudio de ELI del 2021 comentan que las transiciones de GC a T son las mutaciones más comunes. Esto es debido a la desaminación espontánea de la citidina. Esto significa que las bases de GC tienden a convertirse en AT más frecuentemente. Sus resultados de su análisis filogenético que realizaron indicaron que los genomas con un contenido de GC mayor al 40% mostraron un descenso en el contenido de GC a lo largo del tiempo evolutivo, mientras que las que tenían menor contenido GC, menor al 40%, tenían menos oportunidades para transicionarse de GC a AT. En cuanto a cómo se relaciona a la hipótesis de conversión génica sesgada por GC que comentaba anteriormente, que era esta inclinación hacia los alelos GC, bueno, en esta investigación se encontró que una relación positiva consistente entre el contenido de GC de un gen y la evidencia de que había ocurrido una recombinación intragénica. Esto se ocurrió en una amplia gama de taxones bacterianos y esto sugiere pues la presencia del proceso GB-GC o la conversión génica sesgada por GC. Esto significa que las regiones genómicas con mayor tasa de recombinación también van a tener la tendencia a tener un mayor contenido de GC. Anteriormente se mencionaban que eran más comunes las mutaciones puntuales de GC-AT, pero esto es un proceso distinto. La recombinación intragénica hace referencia al proceso genético donde las secuencias de ADN dentro de un solo gen sufren recombinación. La recombinación intragénica en bacterias es un proceso importante que contribuye a la evolución bacteriana. Puede ocurrir como parte de reparación de ADN, incorporación de ADN extraño o exógeno, transferencia de genes en la conjugación, transducción por fagos, etcétera. Y bueno, la presencia de esta conversión sesgada o GBCG en este proceso es un factor importante, ya que pues va a atender a la adaptación bacteriana, además que le da explicación a eventos que antes no la tenían, como patrones evolutivos y heterogeneidad en la composición genética. Justamente, un artículo menciona cómo los procariotas que crecen a altas temperaturas tienen un mayor contenido de GC, dada una posible adaptación térmica. Además, se propone que el aumento de GC tiene que ver con la eficiencia de reparación de ADN, proceso en el que interviene la recombinación. Esto ocurre en simbiontes y bacterioplancton marino. Y bueno, como algunos ejemplos, tenemos en orden de menor a mayor en contenido de GC, teniendo a las actinobacterias y burkholdeриas bajo sesgos a favor de nucleótidos GC, mientras que el taxón de bacilales a favor de nucleótidos AT. Todo esto lo vamos a asociar a múltiples factores evolutivos y adaptativos de cada grupo bacteriano. El proceso de traducción, la síntesis de proteína en la célula, es esencial en todos los organismos y extremadamente costoso si hablamos en términos de energía, materia prima y tiempo. Pues bueno, principalmente para los organismos unicelulares existe una relación directa entre el tiempo que demoran los procesos celulares y la tasa de crecimiento y división, lo que lleva en muchos casos a una diferencia en la eficacia darwiniana o también a lo conocido como el fitness.
entre los organismos. En el proceso de traducción, aquí tenemos en la figura 1. En la figura 1 el código genético, ¿sí? Determina cuál o cuáles de los 61 tripletes o codones corresponde con cada uno de los 20 aminoácidos. Esto es lo que se conoce como redundancia en el código, lo cual implica que existe una enorme cantidad de combinaciones posibles de secuencias nucleotídicas para una misma secuencia proteica. Estos grados de libertad pueden ser utilizados en evolución como materia prima para optimizar el proceso de traducción en cualquiera de sus aspectos. Bueno, ahora vamos a ver el sesgo en el uso de codones sinónimos. Y los codones sinónimos son codones distintos que codifican para un mismo aminoácido. Al principio se creía que el intercambio entre estos no tenía ningún efecto o era silencioso. Sin embargo, los diferentes codones son utilizados en diferente frecuencia, eso se demostró ya después, y a este fenómeno se conoce como sesgo en el uso de codones sinónimos. Ahora, las variaciones de los sesgos se pueden dar a dos niveles, a un nivel intergenómico por el contenido de guanina citosina y a nivel intragenómico, que se correlaciona con el nivel de expresión de los genes. Más adelante vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? El sesgo en el uso de codones es el resultado de la selección a favor de mutaciones que incrementan la frecuencia de codones óptimos. Se plantean 4 reglas para el sesgo en el uso de los codones. La primera regla se refiere a la disponibilidad, ¿sí?, de ARN de transferencia, o sea, la población de ARN de transferencia y sus aceptores en la célula, estableciendo que este factor restringe la elección de codones N. coli y Saccharomyces cerevisiae. Esto quiere decir que algunos codones son reconocidos más rápidamente por los ribosomas y los ARN de transferencia que otros. Regulación de la velocidad de traducción, optimización para las ARN de transferencia abundantes y el impacto en la estabilidad y en la estructura de ARN. Todas estas reglas tienen pues que los codones que son preferidos, vaya, en base a la combinación de estas 4 reglas, que serían los mejores pues para el sistema de traducción para las bacterias y se conocen como codones óptimos o codones mayores. En este sentido es ampliamente aceptado que la elección de codones específica de cada bacteria o de cada organismo puede en parte atribuirse a las diferencias en los nucleótidos modificados en la posición de tambaleo y en la disponibilidad del ARN de transferencia. Bien, continuando con genomas de mamíferos, hablaremos de la evolución del contenido GC. El estudio del contenido GC en los genomas de los mamíferos ha revelado una compleja historia evolutiva marcada por la diversidad y la dinámica. Desde los primeros estudios de Isocors, realizados por Bernardis colaboradores en el 85, se ha reconocido la existencia de regiones genómicas con bajo, mediano y alto contenido de GC, conocidas como Isocors. Estos Isocors fueron inicialmente definidas como manera discreta, pero análisis más recientes han demostrado que la distribución del contenido GC varía de manera continua y a veces se radica a lo largo de los cromosomas. A pesar de esta variabilidad mencionada, estudios de todo el genoma humano han confirmado la presencia de una significativa autocorrelación espacial del contenido GC, sugiriendo una estructura genómica notable en la escala relativamente grande.
La correlación entre el contenido GC en las posiciones del tercer codón, GS3, y la región genómica donde se encuentra un gen ha sido ampliamente documentada. Sin embargo, investigaciones han demostrado que esta correlación no siempre se traduce en una relación directa con la expresión génica, ni con la función de genes. A pesar de estas observaciones, la distribución de GC en los genomas de mamíferos parece tener una relevancia funcional, especialmente en relación con la densidad génica y la distribución de elementos repetidos. Continuando con la hipótesis de conversión génica sesgada, BGC por sus siglas en inglés, ha sido propuesta como un mecanismo importante en la evolución del contenido GC en los genomas de mamíferos. Según esta hipótesis, durante la recombinación, la conversión génica está sesgada hacia el número del contenido GC. Esta idea ha sido respaldada por evidencia experimental que muestra un sesgo en la reparación del DNA hacia pares GC. Sin embargo, la validez de la hipótesis de BGC ha sido objeto de debate. Walker argumenta en contra de esta hipótesis señalando que la BGC es poco probable debido a diferencias en el contenido de GC entre las posiciones del tercer codón e intrones. A pesar de estos desafíos, estudios más recientes han encontrado correlaciones entre la tasa de recombinación y el contenido de GC, respaldando así la posible influencia de BGC en la evolución del genoma. Ahora presentamos dos ejemplos que muestran evidencia de que la selección juega un papel importante en la determinación del contenido GC en las bacterias. Como primer ejemplo, tenemos patrones de polimorfismo sinónimo, que se basa en su análisis en una amplia gama de especies de bacterias. Un estudio examinó 149 especies bacterianas y encontró un patrón notable, un exceso significativo de mutaciones sinónimas GC a AT sobre las mutaciones AT a GC, especialmente en especies con alto contenido de GC. Este sesgo persistió incluso después de considerar factores como la selección transnacional y la transferencia horizontal de genes. En otras palabras, esto sugiere que hay una selección activa para aumentar el contenido de GC en los genomas bacterianos. Y como segundo ejemplo, tenemos el análisis de comparación filogenética, que se basa pues, en un análisis filogenético de cepas relacionadas de bacterias. Este análisis reveló un sesgo hacia mutaciones GC a AT, incluso en especies con alto contenido de GC. Este patrón sugiere que la selección puede estar actuando para mantener o aumentar el contenido de GC, ya que pues, estas mutaciones tienden a aumentar el GC sin un impulso selectivo. Este hallazgo respalda la idea de que la selección juega un papel importante en la determinación del contenido GC en los genomas bacterianos. Bueno, en lo que confiere a la parte de genomas de mamíferos, vamos a hablar sobre el uso preferencial de codones en mamíferos. Como ya habíamos hablado antes, el sesgo de codones se refiere al uso no aleatorio de codones sinónimos que codifican al mismo aminoácido. En esta diapositiva se presentan algunas formas en que el sesgo de codones puede afectar la expresión génica y la evolución en mamíferos. Primeramente, en la regulación de la expresión génica. Algunos codones son reconocidos por tARN abundantes, lo que conduce a una traducción más rápida y precisa del ARN mensajero en proteína. Esto puede afectar la velocidad de síntesis de proteínas y los niveles generales de expresión génica. También el uso de codones puede afectar la velocidad de plegamiento y precisión, lo que a su vez puede influir en la estructura y función de proteínas. El plegamiento adecuado es crucial para la estabilidad y actividad proteica. También a lo que confiere la dinámica evolutiva, el sesgo de codones puede ser moldeado por fuerzas evolutivas como la selección natural del sesgo de mutación. Además, el sesgo de mutación puede influir en los patrones de uso de codones, lo que lleva a diferencias en el sesgo de codones entre especies. El contenido de GC de los codones puede estar relacionado con el panorama genómico, como las isocoras, que son segmentos largos de ADN con contenido GC relativamente uniforme. Además, los organismos pueden adaptar su uso de codones para optimizar la eficiencia de traducción bajo condiciones ambientales específicas, como temperatura o disponibilidad de nutrientes. Ahora, ¿cómo ocurre el sesgo en el uso de codones?
Bueno, esto está influenciado por varios factores y para comprenderlo, esto implica múltiples aspectos, como el uso óptimo de codones. Como hemos dicho anteriormente, los organismos tienden a usar preferentemente codones que corresponden a los tRNAs más abundantes, lo que puede variar según la especie y su historia evolutiva. Para la selección de la eficiencia de traducción, la selección natural puede impulsar el sesgo en el uso de codones para optimizar la eficiencia de traducción. Esta precisión de selección puede llevar a la fijación de codones preferidos en el genoma con el tiempo. Los sesgos mutacionales también pueden contribuir al sesgo en el uso de codones, ya que pueden ser influenciados por factores como los mecanismos de reparación del ADN, los errores de replicación y los mutágenos ambientales. Finalmente, el contenido de GC y isoporas, como hemos discutido anteriormente, puede influir en el sesgo en el uso de codones. Aquí se muestran algunos ejemplos de la selección de codones específicos en los genomas mamíferos. Primeramente, a los genes altamente expresados, estudios han demostrado que estos genes altamente expresados en los genomas de mamíferos tienden a mostrar un sesgo en el uso de codones más fuerte hacia los codones óptimos. En cuanto a los genes de housekeeping, se ha demostrado que estos genes tienden a usar codones óptimos con más frecuencia que los genes específicos de tejidos, lo que refleja la importancia de la eficiencia de traducción en estos genes. La conservación del sesgo de codones. Estudios de genómica comparativa entre especies de mamíferos han revelado un grado de conservación en el sesgo de codones para ciertos genes. Esta conservación sugiere que la selección de codones específicos está impulsada por restricciones funcionales y la necesidad de una traducción eficiente en estos genes. Finalmente, en la evolución adaptativa, en algunos casos, la selección de codones específica en los genomas de mamíferos puede ser impulsada por la evolución adaptativa en respuesta a cambios ambientales o presiones selectivas. Esta puede llevar a cambios en el sesgo de codones a lo largo de escalas de tiempo evolutivas. En este apartado, que vendría siendo la comparativa de genomas bacterianos y de mamíferos, podremos destacar que la comparación general entre contenido GC y la preferencia de codones en los genomas bacterianos y de mamíferos destacan muchas diferencias muy notables, en el cual pues es su organización genética entre ambos y una configuración. Como podremos ver, pues tenemos en el contenido de GC es que en bacterias el contenido de su GC en genomas tiende a ser muy variable o con una variación de dichos porcentajes que vendrían siendo un 25% y el 75%. Todo esto tiene una dependencia a más que nada en el donde se encuentran, por ejemplo, en el entorno en el que está este tipo de especies y su hábitat en específico. En cambio, tenemos que los genomas de los mamíferos suelen presentar un contenido IgC más estable y más elevado a comparación pues del bacteriano que es del 25 y el 75, podremos estar entre los porcentajes de 40 y 60%. Este contenido es dichamente muy específico de los mamíferos. Bueno, una característica distintiva de los genomas de los mamíferos. En cuanto al uso preferencial de los codones, contamos con que en los genomas bacterianos se aprecia una mayor diversidad en su utilización, con menos predilección por codones específicos. Esta variabilidad puede ser un resultado de una tasa de recombinación genética más elevada y a la influencia de diferentes presiones selectivas ambientales. En este caso, o bueno, por el otro lado, contamos con que los genomas de los mamíferos se podría evidenciar una tendencia conservadora hacia ciertos codones en específico.
especialmente aquellos que codifican para aminoácidos esenciales. Esta preferencia podría atribuirse a una menor tasa de recombinación, a una historia evolutiva más estable en comparación a la de las bacterias. Y bueno, ya como conclusiones generales, identificamos y comprendimos la comparativa y diferencia de contenidos GC y el uso preferencial de codones, además de conocer las diferentes técnicas por las que se puede analizar y qué factores pueden influir y o afectar, como por ejemplo la adaptación, la deficiencia o eficiencia de traducción, la temperatura óptima o no óptima y su importancia evolutiva, donde las bacterias de los mamíferos pueden ser beneficiados o perjudicados, tal sea el caso, además de analizar la organización genética de cada organismo y cómo reconocer cada uno de ellos. Finalmente, el contenido GC y el uso preferencial de codones tienen una gran comparativa y funciones únicas que nos ayudan a entender la regulación genética, la síntesis de proteínas y sobre todo su adaptación. Gracias.